En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Les mando un saludo. Espero que por la gracia de nuestro Dios estén todos bien. También que en su misericordia pronto nos podamos seguir congregando y así bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me toca compartir el día de hoy la reflexión de los martes. Vamos a seguir estudiando el Proverbio 5. A mí me toca compartir del 7 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Ahora vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Esta es más explicada, esta versión viene más explicada. Dice la palabra de Dios: Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor, y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas, y otros disfrutarán del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás: ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? Amén. Como título de la reflexión viene advertencia contra el adulterio. Como ya sabemos, ¿verdad? Los proverbios pues son consejos que nos da nuestro Dios a nuestra vida. Y aquí podemos ver en el proverbio, ¿verdad?, que recalca: aleja de ella tu camino. Salomón no aconsejó a su hijo que permaneciera en la presencia de la mujer extraña y pusiera a prueba su capacidad
para resistir sus seducciones. La mejor defensa fue la distancia, ni siquiera acercarse a la puerta de su casa. Irma la semana pasada nos daba una característica de la mujer extraña, ¿verdad? De la mujer adúltera. Y aquí en el proverbio, como podemos ver, ¿verdad? Dice, resiste sus seducciones. La mejor defensa fue la distancia, ni siquiera acercarse a la puerta. El apóstol Pablo escribiría mucho más tarde, huye también de las pasiones juveniles. Esto lo podemos ver en Segunda de Timoteo 2:22, que también recarga, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Este proverbio, ¿verdad? También podemos ver en el proverbio 7, 22 y 23, ¿verdad? Aquí podemos ver las artimañas de la ramera, así viene como título. Y dice la palabra de Dios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al matadero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. En este proverbio podemos ver cómo el hombre es seducido por las artimañas de la mujer adúltera y así es conducido al pecado. Este proverbio, ¿verdad? Como podemos ver, va dirigido al hombre, pero también como mujeres estamos expuestas ante toda tentación que se nos presente. Dios conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Por eso hace mención en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. También en el proverbio 22:3 podemos ver, ¿verdad?, el consejo que nos da el Señor. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquí podemos ver en este proverbio, ¿verdad?, que claramente nos dice, cuando más tiempo permaneces en presencia del mal, o sea, de las tentaciones, peor se vuelve el peligro. Y como ya sabemos, ¿verdad?, en este mundo en el que vivimos, muchos, ¿verdad?, hombres saben lo que es perder su estabilidad a causa del adulterio. Sabemos que en muchos hogares el hombre sale diariamente a trabajar y vemos que este pecado es latente en su vida. Y en el mundo actual en el que vivimos es muy usual oír que no hay hombre fiel, ¿verdad? Es muy constante oír esta palabra y que la fidelidad pues no existe, ¿verdad? Y así el hombre es tentado para cometer el adulterio por parte de sus amigos o compañeros de trabajo que los incitan a llevar la inmoralidad sexual. O también muchas veces la misma mujer adúltera e inmoral los lleva a cometer el adulterio y los seduce al pecado y son presas de las tentaciones de este tipo de mujeres. En el versículo 10 dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos
estén en casa del extraño. También el Salmo 109:11 dice que los acreedores se apoderen de toda su propiedad y que los extraños se lleven todo lo que has ganado. Aquí, ¿verdad?, podemos ver las consecuencias o el castigo de involucrarse con este tipo de mujeres impuras. En el siguiente versículo del Proverbio dice en el versículo 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Como podemos percibir, todo tipo de persona que lleva a esta doble vida de inmoralidad sexual los conduce pues a una enfermedad, a vivir una vida de estrés, lo cual una vida engañosa e insuficiente, donde podemos ver su inestabilidad, ¿verdad? También podemos ver cómo les roba a este pecado la paz y se hacen esclavos, ¿verdad?, de este pecado. Y así como dice el versículo, ¿verdad?, del versículo 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Sabemos que este pecado no tiene límites y su final es triste, pues este tipo de hombres que no quieren cambiar su manera de vivir acaban solos, viejos y enfermos. Por eso, ¿verdad?, la importancia de la sabiduría de nuestro Dios para nuestras vidas, donde nos disciplina para una buena vida, como nos dice Isaías 38:16. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Gloria a Dios, ¿verdad? También como podemos ver en el Proverbio 13:6, ¿verdad? El consejo del Señor dice, la justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad trastorna al pecador. Como les decía, ¿verdad?, como vemos este tipo de personas que llevan esta doble vida, vemos cómo roban su paz, ¿verdad? Es robada su paz y son esclavos de este pecado que, como ya lo decía, pues no tiene límites, ¿verdad? Para finalizar, en los versículos 2 y 13, vemos las consecuencias, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 12, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Cómo aborrecí el consejo? Aquí lo recalca, ¿verdad? Podemos ver el gran precio de la inmoralidad sexual en el arrepentimiento, cuando vemos cuán vacías son las promesas del pecado y cuán grande es el precio por esos pecados, lo cual te conduce a una profunda tristeza y arrepentimiento. Muchos hombres y mujeres caídos en este pecado se han preguntado, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo pude ser tan necio? ¿Cómo pude renunciar a tanto por tan poco? Sabemos que la desobediencia a las leyes de Dios siempre traen consecuencias y podemos verlo en la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 28, versículo 15. De hecho, el título dice Maldiciones de la desobediencia. Dice la palabra de Dios, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerá sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Vamos a leerlo hasta ahí y ya
pues en casita siguen leyendo todos los versículos, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención la palabra abrumado. Vamos a ver la definición de abrumado. Dice que es un concepto que deriva de abrumar. Este verbo alude a apesadumbrar, angustiar o abatir. El sujeto que está abrumado, por lo tanto, se siente agobiado, exhausto u oprimido. Qué triste, mis hermanos, llevar una vida oprimida por el pecado. Demos gracias a Dios que nos ha dado a nosotros la convicción de saber que solo con Jesús podemos tener la verdadera libertad, esa que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén. Hermanos, pongamos nuestros matrimonios en las manos de nuestro Dios, porque tenemos un enemigo que no desea la unidad. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente, queriendo a quien devorar. Bueno, mis hermanos, pues esta es la pequeña enseñanza. Me gustaría que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre, tú conoces nuestras debilidades. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser esas mujeres sabias, que podamos seguir edificando nuestros matrimonios conforme a tu palabra. También, Padre, ayúdanos a guardar a nuestros esposos. Señor, te pedimos que los guardes de la mujer ajena. Te pedimos también que nos des de tu sabiduría, Señor, para vivir conforme a tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde, en esta hora, Señor, que bendigas nuestros matrimonios. Guarda también a nuestros hijos, Señor, de toda tentación que se les presente en su vida, Padre. Y ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Bueno, mis hermanos, les mando un cordial saludo. Deseo que Dios les bendiga, que las bendiciones del cielo no les falte a su vida y que pronto nuestro Señor en su misericordia nos permita volver a vernos. Les mando un saludo y bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias.